Imagina esto. Te despiertas en una cama dura de madera, el sol filtrándose a través de una ventana sin vidrio, y el aire cargado con el aroma de pan fresco y sal marina. Pero espera, algo no encaja. Un temblor sutil sacude el suelo bajo tus pies, un estruendo lejano retumba como un trueno en un día claro, y de repente el cielo se oscurece con una nube que no es de tormenta, sino de muerte inminente. ¿Qué harías si, en un instante, tu mundo cotidiano se transformara en un infierno de fuego y ceniza? Sobrevivirías al despertar en Pompeya, en el año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio decidió borrar una ciudad entera del mapa. Bienvenido a ¿Y si sobrevives?, donde exploramos estos escenarios extremos del pasado para entender no solo cómo vivieron nuestros ancestros, sino cómo su resiliencia moldeó nuestro presente. Si estas historias te hacen cuestionar tu propia fortaleza, suscríbete ahora para no perderte más viajes como este, porque aquí, cada relato es una lección de supervivencia. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de Pompeya, una ciudad próspera en la bahía de Nápoles, parte del vasto imperio romano en su apogeo. Pompeya no era solo un punto en el mapa, era un hervidero de actividad, con unas 15.000 almas viviendo en un espacio compacto de 66 hectáreas, rodeada de murallas que daban una falsa sensación de seguridad. Las calles empedradas bullían desde el amanecer, mercaderes gritando ofertas en el foro, panaderos horneando en sus hornos de piedra, y tabernas sirviendo vino barato a marineros y viajeros. La vida diaria giraba en torno al comercio, la agricultura fértil gracias al suelo volcánico rico en nutrientes, y el ocio en termas lujosas donde la gente se reunía para bañarse, charlar y hacer negocios. Pero bajo esta fachada de normalidad, acechaban grietas invisibles. La higiene era precaria, el agua llegaba por acueductos, pero las letrinas públicas eran compartidas, y las cloacas a menudo se desbordaban, propagando olores fétidos y enfermedades latentes. La mayoría de los pompeyanos vivían en insulae, edificios de varios pisos atestados, donde las familias se hacinaban en habitaciones pequeñas, cocinando en braseros que llenaban el aire de humo. Los ricos, en cambio, disfrutaban de domus espaciosas con atrios centrales, mosaicos intrincados y jardines privados, pero incluso ellos no escapaban a los caprichos de la naturaleza. 17 años antes, en el año 62 después de Cristo, un terremoto masivo había azotado la región, derrumbando templos, casas y vidas. Los sobrevivientes reconstruyeron con prisa, usando materiales baratos y técnicas apresuradas, ignorando las advertencias de la tierra inestable. Los temblores menores continuaban, pero se atribuían a los dioses enfadados o a simples molestias. Nadie imaginaba que el monte Vesubio, esa montaña verde y dormida que proveía uvas para el vino y sombra para los paseos, era un volcán activo, listo para despertar. En las villas cercanas como las de Herculano, la élite romana vacacionaba, ajena al peligro mientras esclavos y plebeyos lidiaban con la rutina dura. Trabajar en los viñedos bajo el sol abrasador, o en las panaderías donde molían grano con mulas atadas a molinos de piedra. La dieta era simple pero variada: pan, aceitunas, pescado fresco del mar, y garum, esa salsa fermentada de pescado que condimentaba todo. Sin embargo, la desigualdad era palpable. Los pobres comían lo que podían, a menudo pan duro y legumbres, mientras los patricios se daban banquetes con pavos reales y vinos importados. La religión permeaba todo. Templos dedicados a Júpiter, Venus y Apolo salpicaban la ciudad, y los lares, espíritus protectores del hogar, se honraban en altares domésticos. Pero estos dioses no advirtieron del cataclismo venidero. Grafitis en las paredes revelan la vida real. Declaraciones de amor, insultos políticos, anuncios de gladiadores. Uno dice, cuidado con el perro. Otro proclama victorias en las arenas. Pompeya era vibrante, multicultural, con influencias griegas, etruscas y romanas entretejidas en su tejido social. Mujeres disfrutaban de cierta libertad, administrando negocios o asistiendo a espectáculos, aunque el patriarcado dominaba. Niños jugaban en las calles con dados y pelotas, ajenos a que su mundo estaba construido sobre una bomba de tiempo. Y mientras el sol se ponía cada día, nadie sospechaba que pronto el Vesubio reclamaría todo. Esta era la Pompeya del amanecer, una ciudad que pulsaba con vida, pero marcada por vulnerabilidades que la historia pronto expondría. El miedo no era aún la rutina, pero las sombras de lo inevitable ya se cernían. Prepárate,
porque lo que viene a continuación te hará sentir el suelo temblar bajo tus pies. Capítulo 2. Presagios ignorados, terremotos y sombras. ¿Qué harías si el suelo bajo tus pies se sacudiera como un animal enfurecido, derrumbando tus posesiones más preciadas, y aún así decidieras reconstruir sobre las mismas ruinas inestables? Ignorarías las grietas en las paredes, los temblores recurrentes que susurran advertencias, solo porque la vida cotidiana exige seguir adelante. En Pompeya, en los años previos al fatídico 79 después de Cristo, eso es exactamente lo que sucedió. Los presagios estaban allí, claros como el día, pero la humanidad, en su terca resiliencia, los minimizó, los racionalizó, los olvidó. Vamos a adentrarnos en esos signos ignorados, en los terremotos que anunciaron el fin y en las sombras de inestabilidad que se cernían sobre una ciudad que se negaba a ver la verdad. Imagina que eres un residente común de Pompeya, 17 años antes del desastre final, en el año 62 después de Cristo. Es un día como cualquier otro. Has salido al foro para negociar un poco de grano, o quizás estás en tu taller forjando herramientas de bronce. De repente un rugido sordo emerge de las profundidades de la tierra. El suelo se ondula como olas en el mar, y en un instante el caos se desata. Edificios se tambalean, columnas de templos se resquebrajan, y el aire se llena de gritos aterrorizados. Ese terremoto, uno de los más violentos que la región había conocido en generaciones, duró solo minutos, pero sus efectos fueron devastadores. Miles perdieron la vida aplastados bajo escombros, y la ciudad quedó en ruinas. El templo de Júpiter, con su imponente fachada, se derrumbó parcialmente. Las termas públicas, lugares de relajación diaria, se agrietaron hasta volverse inutilizables, y cientos de hogares, desde las humildes insulae hasta las lujosas domus, se convirtieron en montones de piedra y madera astillada. Los supervivientes, aturdidos y cubiertos de polvo, emergieron para contar historias de horror, familias sepultadas vivas, animales huyendo despavoridos, y un olor a azufre que impregnaba el aire. Un presagio sutil del volcán dormido. ¿Pero qué hizo la gente? No huyeron en masa, no abandonaron la ciudad para siempre. En cambio, reconstruyeron. El Imperio Romano, en su eficiencia burocrática, envió ayuda, ingenieros, esclavos y fondos para reparar lo dañado. El emperador Nerón, en ese entonces, incluso visitó la zona, o al menos eso dicen las crónicas, para supervisar la recuperación. Las obras se aceleraron, se usaron materiales más baratos, como toba volcánica ligera pero frágil, y técnicas apresuradas que priorizaban la velocidad sobre la solidez. Las murallas se parchearon, los acueductos se repararon a medias y las calles se volvieron a empedrar. En pocos años, Pompeya resurgió, aparentemente más fuerte, pero en realidad más vulnerable. Las grietas en las fundaciones no se sellaron por completo. Las estructuras debilitadas esperaban solo un empujón más para colapsar. Y mientras tanto, los temblores menores continuaban. Pequeños sismos, como recordatorios susurrados, sacudían la región con frecuencia. Los pompeyanos los llamaban temblores de los dioses, atribuyéndolos a la ira de Vulcano o a caprichos divinos. En lugar de evacuar, ofrecían sacrificios en los templos reconstruidos. Un cordero aquí, una libación de vino allá. La negación era colectiva. La rutina diaria exigía ignorar lo obvio. Piensa en ello. Tú, en tu casa reconstruida, sientes un leve temblor mientras cenas con tu familia. Lo descartas como nada, porque mañana hay que trabajar en los viñedos, y el comercio no se detiene por miedos infundados. Pero esos presagios no eran solo sísmicos. La falta de higiene cotidiana amplificaba los riesgos latentes. Pompeya, pese a su prosperidad, era un caldo de cultivo para desastres sanitarios. Las cloacas, aunque ingeniosas para la época, se obstruían con frecuencia, desbordando aguas residuales en las calles. La gente vertía desechos directamente en las vías públicas, y las lluvias torrenciales los arrastraban hacia los hogares bajos. Enfermedades como la disentería y la malaria acechaban en el agua estancada de las cisternas, y los insectos proliferaban en el calor mediterráneo. Los baños públicos, aunque un lujo romano, eran focos de contagio. Cientos se sumergían en las mismas piscinas calientes sin cloro ni desinfectantes modernos. Imagina sumergirte en aguas tibias compartidas con extraños, sabiendo que cualquier corte o herida podría infectarse fatalmente. Los médicos, o lo que pasaba por ellos,
Usaban remedios primitivos, hierbas, sangrías y oraciones. No había antibióticos, ni comprensión de gérmenes. La higiene personal se limitaba a lavados superficiales con aceite y raspadores. En las tabernas, el vino se diluía con agua dudosa, y la comida, aunque fresca del mar o los campos, se contaminaba fácilmente en mercados abiertos donde moscas zumbaban sobre pescados y frutas. Estos peligros sanitarios se entretejían con los sísmicos, creando una red de vulnerabilidades. Un temblor podía romper una tubería, inundando barrios con aguas fecales y propagando epidemias. Y sin embargo, la vida continuaba. Los ricos patrocinaban espectáculos en el anfiteatro reconstruido, donde gladiadores luchaban para distraer a la multitud de las preocupaciones. Los grafitis en las paredes, preservados irónicamente por la ceniza futura, revelan esta negación. Éxito a los reconstructores, dice uno. Que los dioses protejan nuestras nuevas hogares, otro. Pero los dioses no escuchaban, o quizás eran indiferentes. En las villas periféricas, como las de los patricios en las laderas del Vesubio, la ilusión de seguridad era mayor. Allí, entre viñedos exuberantes y vistas al mar, la élite romana vacacionaba, ajena a las sombras. Plinio el Viejo, el famoso naturalista, vivía cerca, en Miceno, y su sobrino, Plinio el Joven, dejaría el único testimonio ocular del desastre venidero. Pero en esos años previos, incluso ellos ignoraban las señales. El Vesubio, con sus laderas verdes y fértiles, parecía benigno, un proveedor de suelo rico, no un destructor. Nadie conectaba los temblores con el volcán. La vulcanología no existía. Los antiguos sabían de Etna en Sicilia, pero Vesubio había estado inactivo por siglos, su cráter cubierto de vegetación. Algunos presagios eran más sutiles, animales actuando extraño, como perros ladrando sin motivo o aves huyendo en bandadas. Fuentes termales burbujeando con más fuerza, liberando gases sulfúricos que envenenaban el aire ocasionalmente. Los pescadores notaban peces muertos flotando en la bahía, pero lo atribuían a mareas rojas o malos augurios. La psicología humana jugaba un rol crucial, la normalización del riesgo. Después del gran terremoto, la gente se adaptó. Ha pasado antes, pasará de nuevo, pero sobreviviremos, pensaban. Esta mentalidad, admirable en su resiliencia, era fatal en su ceguera. Familias enteras reconstruyeron sobre fundaciones agrietadas, invirtiendo ahorros en reparaciones que pronto serían inútiles. Los esclavos forzados a trabajar en las obras sufrían más, expuestos a polvo tóxico y lesiones sin atención médica adecuada. Una anécdota preservada en las ruinas habla de un panadero llamado Terencio, cuya panadería se derrumbó en el 62. Reconstruyó, instalando molinos más grandes, solo para que todo se perdiera de nuevo. Historias como esta humanizan la tragedia. No eran tontos, eran humanos, aferrándose a la esperanza en un mundo impredecible. Y mientras los presagios se acumulaban, la ciudad prosperaba en la superficie. El comercio florecía, vino de las laderas volcánicas se exportaba a Roma, garum se enviaba por todo el imperio, y turistas visitaban los frescos eróticos en los lupanares, burdeles donde la vida nocturna bullía con secretos y excesos. Pero bajo todo, las sombras crecían. La falta de higiene no solo amenazaba con enfermedades cotidianas, en un desastre multiplicaría las muertes. Heridas abiertas en escombros se infectarían rápidamente, y el hacinamiento facilitaría contagios. Los pompeyanos, en su ignorancia, vivían en una bomba de tiempo sanitaria y sísmica. A medida que nos acercamos al 79, los temblores se intensificaron. En los días previos a la erupción, reportes hablan de sismos diarios, pozos secándose y un humo leve del Vesubio. Aún así, se ignoraron. ¿Por qué? Porque admitir el peligro significaba abandonar todo: hogares, negocios, vidas construidas. Es una lección eterna, la negación ante lo inevitable. Tú, en tu mundo moderno, ignorarías señales similares, un cambio climático sutil, un virus emergente. Pompeya nos enseña que los presagios no gritan siempre, a veces susurran, y es nuestra elección escuchar. Pero para los pompeyanos, el tiempo se acababa. El Vesubio estaba a punto de despertar, y lo que vendría transformaría ignorancia en terror puro. ¿Qué harías si, en medio de un día soleado y rutinario, el cielo se tiñera de negro repentinamente, y un rugido ensordecedor emergiera de la tierra, anunciando que tu mundo está a punto de terminar?
¿Correrías hacia el mar, te refugiarías en tu hogar, o te quedarías paralizado, negando lo que tus sentidos gritan? En Pompeya, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Eso no fue una pesadilla hipotética. Fue la brutal realidad que transformó una ciudad vibrante en un caos primordial. El Vesubio, esa montaña que había sido un vecino silencioso por generaciones, despertó con furia, y lo que comenzó como un estruendo lejano se convirtió en el inicio de un apocalipsis volcánico. Vamos a revivir ese momento fatídico, paso a paso, para que sientas el pánico creciente, el suelo temblando bajo tus pies imaginarios, y el aire cargándose con el olor a azufre que sellaría el destino de miles. Imagina que eres un pompeyano típico ese día, quizás un mercader en el foro, regateando por aceitunas frescas, o una matrona en tu domus, supervisando a los esclavos mientras preparan la comida del mediodía. El sol brilla alto en un cielo azul mediterráneo. El mar de la bahía centellea con barcos pesqueros, y el Vesubio se yergue en el horizonte, verde y sereno, como siempre. Es alrededor del mediodía, la hora nona en el reloj romano, cuando el primer signo irrumpe. Un estruendo profundo, como un trueno subterráneo, sacude el aire. No es un temblor común, es algo más visceral, un rugido que parece provenir de las entrañas de la tierra. Los pájaros huyen en bandadas desordenadas, los perros aúllan con pánico instintivo, y la gente se detiene en las calles, mirando alrededor con confusión. ¿Otro terremoto?, murmuran algunos, recordando el del 62. Pero esto es diferente. Minutos después, una columna de humo y ceniza se eleva del cráter del Vesubio, disparándose hacia el cielo como una lanza gigante, alcanzando alturas de hasta 33 kilómetros, según estimaciones modernas basadas en las capas geológicas preservadas. Esa pluma volcánica, densa y oscura, se expande como un hongo ominoso, bloqueando el sol gradualmente y sumiendo la región en una penumbra sobrenatural. El día se convierte en crepúsculo en cuestión de horas. Tú, en tu posición, sientes el primer temblor. El suelo vibra, platos caen de las mesas, y un polvo fino comienza a llover del cielo. No es lluvia, es piedra pómez, fragmentos ligeros pero abrasivos expulsados por la erupción, cayendo como una nevada gris y caliente. Al principio, es manejable. La gente se cubre la cabeza con túnicas o paños, riendo nerviosamente, pensando que pasará pronto. Los dioses están enfadados, pero se calmarán, dice un sacerdote en el templo de Apolo, ofreciendo un sacrificio apresurado. Pero el caos escala rápidamente. Los temblores se intensifican, agrietando paredes ya debilitadas por el terremoto anterior. Edificios reconstruidos con prisa comienzan a colapsar. Un techo de tejas se derrumba sobre una familia almorzando. Una columna en el foro se resquebraja, aplastando a un grupo de compradores. Gritos de pánico llenan el aire, mezclados con el constante retumbar del volcán. El pánico se apodera de las calles. Multitudes corren hacia las puertas de la ciudad, chocando unas con otras en el hacinamiento. Imagina el foro, ese centro neurálgico, transformado en un pandemonium. Mercaderes abandonan sus puestos, dejando mercancías esparcidas. Madres agarran a sus hijos, gritando nombres perdidos en la confusión. Esclavos aprovechan el desorden para huir o ayudar a sus amos. El aire se espesa con ceniza, irritando ojos y gargantas, provocando toses convulsas. La falta de higiene, que ya era un problema crónico, se vuelve letal ahora. Heridas abiertas por caídas o escombros se infectan inmediatamente con el polvo volcánico contaminado. Y el agua de las fuentes, ahora turbia con sedimentos, propaga diarrea y vómitos entre los que beben desesperados. Algunos intentan refugiarse en las termas, pensando que las estructuras sólidas los protegerán, pero el calor creciente del suelo hace que las piscinas burbujeen como calderos. Otros corren hacia el puerto, esperando embarcar en barcos, pero las olas se agitan con los temblores, y la ceniza cae sobre el mar, creando una niebla asfixiante. Plinio el joven, desde Miceno al otro lado de la bahía, describe en sus cartas a Tácito cómo la nube se elevaba como un pino umbroso, ramificándose en el cielo. Su tío, Plinio el viejo, almirante de la flota romana, decide navegar hacia el desastre para rescatar amigos y observar el fenómeno. Un acto de curiosidad científica que le costaría la vida. Pero en Pompeya no hay tiempo para observaciones, es supervivencia pura. Tú, si fueras un residente, enfrentarías decisiones desgarradoras. Dejar atrás tus posesiones,
enterrarlas rápidamente en el jardín esperando volver, o cargar con lo esencial. Muchos optaron por lo último. Arqueólogos han encontrado esqueletos aferrando bolsas de monedas o joyas, evidencia de esa esperanza vana. La piedra pómez sigue cayendo, acumulándose en las calles hasta alcanzar medio metro de profundidad en horas. Caminar se vuelve arduo. Los pies se hunden en el material poroso. Y el peso sobre los techos provoca más colapsos. Casas enteras se hunden sepultando a quienes se refugiaron dentro. Un ejemplo vívido. En la casa del fauno, una de las más lujosas, los mosaicos famosos se cubren de ceniza mientras sus ocupantes huyen o perecen. El caos volcánico no es solo visual, es sensorial. El olor a azufre quema las narices, un presagio de los gases tóxicos que vendrán. El ruido es ensordecedor. Explosiones constantes del volcán, como cañonazos divinos, mezclados con llantos humanos y el crujir de estructuras quebrándose. La oscuridad se profundiza. Antorchas se encienden prematuramente, pero el viento cargado de ceniza las apaga con facilidad. En este inicio del caos, la sociedad se desintegra, ricos y pobres igualados en el terror, esclavos liberados por el desorden y la ley romana evaporándose ante la naturaleza implacable. Algunos intentan huir por las puertas norte, hacia Nápoles, pero las carreteras se congestionan con carros volcados y gente pisoteada. Otros se dirigen al sur, hacia Stavia, sin saber que Herculano ya está siendo sepultada por flujos de lodo. La erupción en su fase inicial pliniana, nombrada irónicamente por Plinio, expulsa millones de toneladas de material, creando una columna que altera el clima local, enfriando el aire paradójicamente en medio del calor volcánico. Tú sentirías el pánico visceral, el corazón latiendo acelerado, la adrenalina surgiendo mientras decides entre familia y salvación personal. Anécdotas preservadas en las ruinas humanizan esto. Un perro encadenado, encontrado fosilizado en posición de agonía, ladrando hasta el final. Una mujer embarazada, sepultada con su feto, abrazando su vientre en un gesto protector. Estos detalles no son invenciones, son ecos arqueológicos de vidas reales truncadas en el caos. Y mientras el Vesubio ruge, el peligro inicial, temblores y lluvias de pómez, es solo el preludio. La gente cree que lo peor ha pasado cuando la columna se estabiliza, pero no saben que los flujos piroclásticos, esas avalanchas de gas y roca a cientos de grados, están por venir. En este momento, el inicio del caos, Pompeya pasa de ciudad próspera a zona de guerra natural. La falta de higiene, exacerbada. Trumps heridas menores en fatalidades. Cortes por piedras voladoras se infectan con bacterias del suelo volcánico. Y la ceniza inhalada causa asfixia prematura en los débiles. Niños y ancianos sufren más, colapsando en las calles mientras los fuertes intentan llevarlos. La religión falla, templos abarrotados de suplicantes, pero los dioses permanecen sordos. Algunos saquean en el desorden, robando de casas abandonadas, añadiendo crimen al caos, pero la mayoría solo quiere sobrevivir. Plinio el Joven nota desde lejos cómo el mar parecía retroceder, un tsunami menor causado por los sismos, complicando las evacuaciones costeras. En Pompeya el pánico es palpable, multitudes chocando en las angostas vías, como la vía de la abundancia, donde tiendas de vino y pan ahora son trampas mortales. Tú, en esa multitud, olerías el sudor del miedo, sentirías empujones desesperados, y verías caras conocidas distorsionadas por el terror. Este es el inicio, el despertar del Vesubio, donde la negación da paso al horror crudo. La ciudad, construida sobre suelo fértil pero traicionero, paga el precio de su ubicación. Y mientras la ceniza sigue cayendo, el caos solo se intensifica, preparando el escenario para el infierno que vendrá. ¿Estás listo para sentir el calor creciente? Porque lo que sigue te hará cuestionar si hubieras escapado a tiempo. ¿Qué harías si el aire que respiras se convirtiera en veneno ardiente? Si el suelo bajo tus pies se transformara en un río de fuego líquido que devora todo a su paso. Y si la oscuridad total te envolviera mientras buscas desesperadamente una salida que ya no existe. ¿Te rendirías al pánico ciego? ¿O pelearías por cada aliento en un mundo que se derrite a tu alrededor? En Pompeya, mientras la erupción del Vesubio entraba en su fase más letal, eso no fue una elección abstracta. Fue la agonía real de miles que vieron su ciudad convertirse en un infierno volcánico. Los flujos piroclásticos, esas avalanchas de gas sobrecalentado y roca fundida,
Barrieron todo, y la asfixia se convirtió en el verdugo silencioso de quienes no murieron instantáneamente. Vamos a descender a este clímax de horror, para que sientas el calor sofocante quemando tu piel imaginaria, el peso de la ceniza aplastando tus esperanzas, y el caos que transformó vidas en fósiles eternos. Imagina que has sobrevivido al inicio del caos. Has huido del foro atestado, quizás refugiándote en una casa cercana, o intentando llegar al puerto bajo la lluvia interminable de piedra pómez. Es la noche del 24 de agosto, o lo que parece noche en esta penumbra perpetua causada por la columna volcánica. La ceniza ya cubre las calles con 1 metro de profundidad, amortiguando sonidos pero amplificando el terror. Tú, cubierto de gris polvoriento, toses incontrolablemente, tus pulmones irritados por partículas finas que se infiltran como cuchillas invisibles. La visibilidad es casi nula. Antorchas parpadean débilmente antes de extinguirse por falta de oxígeno. Y entonces, sin aviso, llega el primer flujo piroclástico. Estos no son lava lenta como en erupciones hawaianas. Son nubes ardientes, mezclas de gas, ceniza y fragmentos rocosos a temperaturas de hasta 700 grados Celsius, viajando a velocidades de 100 kilómetros por hora. El Vesubio, en su furia pliniana, genera al menos 6 de estos flujos durante la noche y el día siguiente, cada uno más devastador que el anterior. El primero golpea a Herculano al atardecer, sepultando la ciudad vecina bajo metros de lodo y roca. Pero en Pompeya, el impacto llega horas después, alrededor de la medianoche. Tú oirías un rugido creciente, como un tren desbocado aproximándose, y sentirías un viento caliente que quema la piel expuesta. En segundos el flujo irrumpe, una pared de muerte rodante que derriba murallas, aplasta edificios y vaporiza a cualquiera en su camino. Quienes están afuera mueren instantáneamente. El calor extremo causa contracciones musculares post-mortem, preservando cuerpos en posiciones contorsionadas, como el famoso pugilista encontrado en las ruinas, con brazos flexionados en un gesto instintivo. Imagina el terror. Corres por una calle familiar, ahora un laberinto de escombros, y de repente, una oleada ardiente te envuelve. No hay tiempo para gritar. El gas sobrecalentado quema pulmones y tejidos en un instante, causando muerte por shock térmico. Arqueólogos han calculado que estos flujos alcanzaron espesores de 3 metros en Pompeya, cubriendo todo con una capa sólida que se enfría rápidamente, sellando la ciudad como un sarcófago. Pero no todos mueren al aire libre. Muchos se refugian en casas o sótanos, pensando que las paredes los protegerán. Error fatal. Los techos, ya debilitados por el peso de la pómez, hasta 3 metros en algunos lugares, colapsan bajo la presión adicional de la ceniza húmeda y los flujos. En la Villa de los Misterios, famosa por sus frescos dionisíacos, grupos se acurrucan en habitaciones internas, orando a los lares domésticos. Pero el flujo penetra por ventanas y puertas, asfixiando con gases tóxicos como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, que desplazan el oxígeno y causan sofocación lenta. Tú, en tal refugio, sentirías el aire volviéndose pesado, la respiración dificultosa, y un sueño irresistible invadiéndote mientras el monóxido de carbono te adormece hacia la muerte. La falta de higiene, exacerbada por el desastre, acelera el fin para los heridos. Cortes y abrasiones de la pómez inicial se infectan con bacterias anaeróbicas del suelo volcánico, llevando a gangrena rápida en medio del caos, sin agua limpia. Las cisternas contaminadas con ceniza ácida. La deshidratación golpea fuerte, debilitando cuerpos ya exhaustos. Enfermedades preexistentes, como tuberculosis latente en la población hacinada, se activan por el estrés, pero el volcán no da tiempo para que progresen. La asfixia es más rápida. En las calles, cuerpos se acumulan. Un panadero encontrado en su horno, con panes carbonizados a su lado. Una familia en una taberna, aferrando copas de vino como si brindaran por un final inevitable. El caos volcánico no discrimina. Ricos en sus domus, con mosaicos ahora cubiertos de ceniza, mueren junto a esclavos en establos. Plinio el Viejo, intentando rescatar en esta vía, sucumbe a los gases en la playa. Su cuerpo encontrado días después por su sobrino. Sus cartas describen llamas y olores sulfurosos que iluminan la noche. Un espectáculo pirotécnico mortal. Imagina el sonido. Explosiones constantes, como truenos divinos, mezclados con el siseo de rocas calientes enfriándose en el mar, y los últimos gritos ahogados por la ceniza. La oscuridad es total.
La columna volcánica bloquea estrellas y luna, convirtiendo la bahía en un vacío negro salpicado de relámpagos volcánicos. Tú navegarías esta pesadilla a ciegas, tropezando con cadáveres, el calor del suelo quemando tus sandalias. Los flujos sucesivos agravan el infierno. El segundo y tercero barren las afueras, sepultando viñedos y villas. El cuarto, alrededor de las 6 de la mañana del 25, golpea Pompeya directamente, llenando calles con material piroclástico que se solidifica en tufo, preservando todo en un molde perfecto. Arqueólogos han excavado capas que muestran la secuencia. Pomes abajo, flujos arriba, con cuerpos en posturas que revelan los últimos momentos. Manos cubriendo rostros, cuerpos acurrucados en posición fetal. Secretos emergen de esta preservación. En una casa, un grupo de 19 personas, incluyendo niños, se refugian en un sótano con provisiones. Pero el flujo sella la entrada, asfixiándolos lentamente. Otro hallazgo. Un caballo en un establo, con arneses puestos, listo para huir pero atrapado. La asfixia no es solo física, es psicológica. El pánico induce hiperventilación, acelerando la inhalación de toxinas. Algunos, en delirio, creen ver fantasmas en la ceniza arremolinada, atribuyéndolo a maldiciones de dioses olvidados. La higiene colapsa por completo. Cuerpos defecando involuntariamente en la agonía, mezclando olores fétidos con el azufre, creando un hedor infernal que asalta los sentidos hasta el final. Pero en medio del horror, hay actos de humanidad. Una madre cubriendo a su hijo con su cuerpo, preservados juntos, amantes abrazados en una última caricia. Estos fósiles humanos, vaciados en yeso por excavadores modernos, capturan la esencia del caos. No solo destrucción, sino resiliencia fugaz. El Vesubio, en su clímax, expulsa suficiente material para cubrir Pompeya con 6 metros de depósitos, alterando la costa y enterrando ríos. El mar retrocede temporalmente por los sismos, dejando barcos varados, complicando evacuaciones. Quienes logran huir, alrededor de 13.000 de 15.000, según estimaciones, lo hacen temprano, hacia Nápoles o el interior. Carrión historias que se convierten en leyendas. Pero para los atrapados, el infierno es total. Flujos que vaporizan tejidos, ceniza que entierra vivos, gases que roban el aliento. Tú, en esa vorágine, cuestionarías cada decisión pasada. ¿Por qué ignorar los temblores? ¿Por qué no evacuar antes? Este capítulo del desastre revela la fragilidad humana ante la naturaleza desatada, donde la falta de higiene y preparación multiplica las muertes innecesarias. Y mientras el volcán se calma gradualmente, dejando un paisaje lunar, los secretos enterrados esperan siglos para ser desenterrados. Pero antes de eso, reflexiona. ¿En tu mundo actual, estás preparado para un infierno similar? Porque la historia susurra que los volcanes nunca duermen para siempre. Capítulo 5. Secretos enterrados. Revelaciones arqueológicas olvidadas. ¿Qué harías si, después de siglos de silencio bajo capas de ceniza endurecida, desenterraras no solo huesos y ruinas, sino secretos que desafían todo lo que creías saber sobre una civilización perdida? ¿Te atreverías a confrontar las ironías trágicas preservadas en el tiempo, los grafitis que susurran verdades ocultas, o los artefactos que revelan vidas truncadas en medio de excesos y desesperación? En Pompeya, la erupción del Vesubio no solo destruyó, preservó un esmachor eterno de la sociedad romana, enterrando secretos arqueológicos que los historiadores han pasado por alto o minimizado durante generaciones. Estos hallazgos no contados añaden capas de misterio y humanidad al desastre, transformando una tragedia en un tesoro de revelaciones inesperadas. Vamos a excavar estos secretos enterrados, para que sientas el polvo de siglos cayendo de artefactos olvidados, y el suspense de descubrir mitos que podrían ser maldiciones reales, humanizando a aquellos que vivieron y murieron en el borde del abismo. Imagina que eres un arqueólogo moderno, pala en mano, perforando la capa de tufo que selló Pompeya como un ataúd colectivo. Desde que las excavaciones comenzaron en el siglo XVIII, bajo el rey Carlos de Borbón, miles de objetos han emergido, pero muchos secretos permanecen en las sombras, no contados en los libros de texto estándar. Uno de los más intrigantes son los grafitis ocultos, miles de inscripciones garabateadas en paredes que la ceniza protegió de la erosión. No son solo vandalismo, son ventanas al alma pompeyana. Tú, leyendo estos mensajes, encontrarías declaraciones de amor apasionadas,
como Secundus ama a Prima, o insultos políticos contra emperadores lejanos. Pero hay grafitis más oscuros, pasados por alto, en un lupanar, un burdel. Frases como «aquí yace la esperanza» sugieren desesperación entre las prostitutas, muchas esclavas traídas de lejanas provincias. Otro, en una panadería. «El pan es vida, pero la muerte acecha en el horno». Quizás una premonición inadvertida del calor volcánico que vendría. Estos no son solo garabatos, revelan una sociedad donde la alfabetización era común incluso entre plebeyos, y donde el humor negro coexistía con el miedo cotidiano. Arqueólogos han ignorado algunos por su vulgaridad. Falos dibujados como amuletos contra el mal de ojo, o maldiciones explícitas que invocan a dioses para venganzas personales. Imagina desenterrar uno que dice «que el Vesubio trague a mis enemigos», escrito días antes de la erupción, coincidencia o profecía autocumplida. Estos secretos añaden suspense. Eran los pompeyanos más supersticiosos de lo que pensamos, viendo presagios en cada temblor. Más allá de las paredes, los artefactos personales cuentan historias truncadas que pocos narran. En la casa del cirujano, instrumentos médicos preservados, escalpelos, sondas y fórceps, revelan una medicina avanzada pero brutal. Cirugía sin anestesia, donde pacientes mordían cuero para soportar el dolor. Un secreto no contado, un cráneo con marcas de trepanación, un agujero perforado para aliviar presión cerebral, pero infectado, sugiriendo que la falta de higiene mató más que las heridas iniciales. Tú, examinando esto, sentirías la ironía. Una ciudad con acueductos sofisticados, pero donde infecciones rutinarias diezmaban vidas incluso antes del volcán. Otro hallazgo olvidado. En una villa suburbana, un cofre con joyas y monedas, enterrado apresuradamente, pero con un papiro chamuscado que detalla deudas impagadas, evidencia de que, en el caos, algunos pensaban en el futuro financiero más que en la supervivencia inmediata. Los secretos se extienden a lo macabro, cuerpos preservados en yeso, vaciados que capturan agonías finales. Muchos conocen al perro encadenado, retorciéndose en su cadena, pero pocos hablan de los amantes de Sarno. Una pareja abrazada en una postura que sugiere consuelo mutuo, pero con evidencia forense de asfixia prolongada. No un final romántico, sino una lucha desesperada por aire. Arqueólogos han pasado por alto marcas en huesos que indican enfermedades crónicas, tuberculosis en pulmones calcificados, o plomo en esqueletos de ricos, envenenados por cañerías y cosméticos. Esto revela una sociedad donde la prosperidad enmascaraba toxinas cotidianas, amplificando el desastre volcánico. Imagina excavar un esqueleto infantil con un amuleto contra el mal de ojo, pero con signos de malnutrición. Un secreto que cuestiona la imagen idílica de Pompeya como paraíso romano. El suspense crece con mitos modernos sobre maldiciones. Excavadores del siglo XIX reportaron fantasmas en las ruinas y objetos robados que trajeron desgracias, como la estatua de un lar que supuestamente causó muertes en una familia napolitana. ¿Leyenda o realidad? Secretos arqueológicos sugieren base. Gases volcánicos residuales en cuevas causaban alucinaciones, y tesoros malditos podrían estar contaminados con metales pesados. Un hallazgo no contado, en el templo de Isis, artefactos egipcios mezclados con romanos, revelando un culto secreto a deidades extranjeras, quizás practicado por esclavos que invocaban protección contra el Vesubio. Ironía trágica, ya que Isis no salvó a nadie. Tú desenterrando esto, sentirías el peso de culturas fusionadas en una ciudad multicultural, donde griegos, etruscos y africanos coexistían, pero donde la higiene compartida en termas propagaba plagas ocultas. Otro secreto, los jardines de los muertos, huertos suburbanos, donde ceniza preservó semillas y polen, mostrando cultivos exóticos como higos y granadas, pero también malezas tóxicas que envenenaban inadvertidamente. Arqueólogos han ignorado polen de plantas alucinógenas, sugiriendo rituales dionisíacos en villas, donde orgías se mezclaban con visiones proféticas. Vieron algunos el desastre venir en trances inducidos. El suspense se intensifica con tesoros perdidos, rumores de una biblioteca enterrada con papiros carbonizados, similares a los de Herculano, que podrían reescribir la historia romana si se descifran. Un fragmento no contado menciona el monte que ruge, quizás una advertencia ignorada. Imagina encontrar un anillo con inscripción, vive el momento, en el dedo de un esqueleto, un carpe diem trágico en una ciudad que no vio el mañana. Estas revelaciones humanizan el desastre. No solo destrucción,
sino vidas con secretos, ambiciones y fallos. La falta de higiene emerge en hallazgos como letrinas desbordadas con parásitos preservados, mostrando que enfermedades intestinales eran rampantes, debilitando a la población antes del volcán. Un secreto olvidado. Evidencia de abortos en basureros, revelando control de natalidad primitivo en una sociedad donde niños eran carga en tiempos duros. Tú sentirías la complejidad. Una ciudad vibrante pero plagada de desigualdades. Grafitis en baños públicos, como cuidado con el ladrón de toallas, añaden humor, pero otros, la muerte viene del cielo, parecen proféticos. El mito de la maldición de Pompeya. Persiste. Excavadores que murieron misteriosamente, atribuidos a esporas tóxicas en la ceniza. Secretos arqueológicos confirman hongos antiguos en pulmones preservados, causando fiebre de las ruinas. Imagina el suspense de abrir una cámara sellada, encontrando un mosaico intacto de Baco, dios del vino, con vides que crecían en las laderas del Vesubio. Ironía divina, ya que el volcán destruyó los viñedos que lo honraban. Estos hallazgos no contados enriquecen la narrativa. Pompeya no era solo víctima, era un microcosmos de Roma, con secretos que cuestionan nuestra visión del pasado. ¿Eran maldiciones reales, o solo la naturaleza indiferente? Tú, confrontando esto, verías paralelismos modernos, ciudades construidas sobre fallas, ignorando presagios. Los secretos enterrados nos recuerdan que la historia no está muerta. Susurra lecciones a quienes escuchan. Y mientras el polvo se asienta en estas revelaciones, el legado de Pompeya nos llama a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. ¿Qué harías si, después de presenciar el fin de un mundo entero, te dieras cuenta de que sus cenizas no solo entierran el pasado, sino que fertilizan el futuro, enseñándonos lecciones eternas sobre nuestra propia fragilidad? ¿Reflexionarías sobre cómo un desastre olvidado moldeó civilizaciones enteras, o ignorarías las advertencias, repitiendo los errores de aquellos que vivieron al borde del abismo? En Pompeya, la erupción del Vesubio no fue solo un final catastrófico, fue un catalizador que preservó un legado de resiliencia humana, conectando aquel infierno volcánico con nuestro mundo moderno, de una manera que nos obliga a mirar hacia atrás para avanzar. Estas cenizas no son solo polvo, son espejos que reflejan nuestra vulnerabilidad colectiva. Y las reflexiones que emergen de ellas nos recuerdan que la historia no es un eco distante, sino una voz que susurra lecciones vitales todos los días. Vamos a culminar este viaje a través del tiempo, explorando el impacto duradero de Pompeya, para que sientas cómo sus ruinas no solo conmueven, sino que transforman nuestra comprensión del presente, y nos inspiran a sobrevivir con mayor sabiduría. Imagina que el Vesubio finalmente se calla, después de 2 días de furia desatada, dejando atrás un paisaje lunar donde Pompeya yace enterrada bajo 6 metros de ceniza y roca solidificada. La bahía de Nápoles, una vez vibrante, ahora es un desierto gris, con ríos desviados y costas alteradas. Los supervivientes, aquellos pocos miles que huyeron a tiempo, se dispersan hacia Nápoles o Roma, carrying relatos que se convierten en leyendas susurradas. El emperador Tito, sucesor de Vespasiano, envía ayuda para los damnificados, pero Pompeya es abandonada, su nombre borrado de los mapas durante siglos. Nadie excava, la ciudad se convierte en un rumor, un cuento de advertencia sobre la ira de los dioses. Pero este olvido es temporal. El legado comienza a emerger en el siglo XVI, cuando excavaciones accidentales revelan fragmentos, pero es en el XVIII cuando las ruinas se desentierran sistemáticamente, transformando Pompeya en un tesoro arqueológico sin paralelo. Tú, contemplando esto, verías cómo la erupción, en su destrucción, actuó como conservante perfecto. La ceniza anaeróbica preservó edificios, frescos y cuerpos en un estado casi intacto, ofreciendo un snapshot de la vida romana que ningún otro sitio iguala. Este legado educativo ha moldeado nuestra comprensión de la antigüedad. Mosaicos que revelan modas y mitos, termas que muestran ingeniería hidráulica avanzada, y teatros que ecoan risas extinguidas. Pero el impacto va más allá de la academia. Pompeya nos enseña sobre vulnerabilidad humana. Reflexiona. En un mundo donde ignoramos presagios, cambios climáticos, pandemias latentes, Pompeya es un recordatorio vivo de que la negación puede ser fatal. Los temblores ignorados del 62, la reconstrucción apresurada, la falta de higiene que amplificó el caos, todo resuena en desastres modernos como terremotos en Haití o erupciones en Islandia.
Tú, en tu vida cotidiana, ¿prestas atención a las grietas sutiles o esperas hasta que el suelo tiemble? El legado de las cenizas también destaca la resiliencia. Pese al horror, la humanidad reconstruyó. El Imperio Romano, golpeado por la erupción, con cosechas arruinadas y refugiados abrumando ciudades cercanas, se adaptó, incorporando lecciones en arquitectura antisísmica y urbanismo. Hoy, volcanólogos estudian las capas de Pompeya para predecir erupciones, usando datos de flujos piroclásticos para salvar vidas en lugares como el Monte Santa Elena o el Merapi. Imagina cómo esos secretos enterrados, grafitis proféticos, artefactos tóxicos, informan nuestra higiene moderna, antibióticos inspirados en infecciones antiguas, o planes de evacuación basados en rutas fallidas de Pompeya. El suspense de las maldiciones míticas se disuelve en ciencia. No fantasmas, sino gases residuales que aún emanan, recordándonos que la naturaleza no perdona. Reflexiona sobre el impacto cultural. Pompeya inspira arte, desde novelas de Bulwer Lytton hasta películas como Pompeya del 2014, romantizando el desastre pero subrayando temas eternos de amor, pérdida y supervivencia. Tú sientes la conexión. En museos, viendo moldes de yeso de cuerpos contorsionados, no ves solo muerte, ves historias humanas, una madre protegiendo a su hijo, amantes abrazados, que evocan empatía transversal al tiempo. Este legado nos obliga a valorar el presente. Luz eléctrica en lugar de antorchas, medicina que cura en vez de sangrar, y alertas tempranas que salvan en lugar de sacrificar. Pero las lecciones persisten. En zonas volcánicas como Nápoles actual, con 3 millones en riesgo del Vesubio dormido. Planes de evacuación se basan en Pompeya, evacuando a 700.000 en 72 horas. ¿Estamos mejor preparados o repetimos la ceguera? El legado de las cenizas es doble. Advertencia y esperanza. Advertencia contra la arrogancia humana. Esperanza en nuestra capacidad de aprender y renacer. Pompeya no murió en vano. Sus cenizas fertilizaron el suelo del conocimiento, haciendo que civilizaciones posteriores florecieran con mayor conciencia. Tú, al final de este viaje, ves el pasado no como ruinas distantes, sino como espejo de tu propia resiliencia. Si este relato te ha hecho cuestionar cómo sobrevivirías en escenarios extremos, imagina cuántas más lecciones esperan en otros rincones del tiempo. Por eso, si valoras estos viajes inmersivos que conectan el ayer con el hoy, suscríbete a Y Si Sobrevives para no perderte el próximo, porque aquí, cada historia no es solo un eco, es una herramienta para forjar un futuro más fuerte. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que hubieras escapado de Pompeya? ¿O qué secreto enterrado te impactó más? Nos vemos en la próxima aventura histórica, donde el pasado revive para iluminar tu presente.